Bienvenido al curso de estadística. En esta primera sesión vamos a desarrollar el tema distribución de frecuencias. Específicamente vamos a aprender a construir la tabla de frecuencias. Acompáñame en el desarrollo de este tema. ¿Qué es y para qué sirve la tabla de distribución de frecuencias? Pues bien, la tabla de distribución de frecuencias es una tabla que nos muestra la distribución de datos mediante sus frecuencias. Esta se utiliza para el análisis de datos cuantitativos o cualitativos ordinales. Asimismo, es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Para entender mejor este concepto, pasemos a desarrollar el siguiente ejemplo. Las velocidades en millas por hora de conductores de automóviles fueron medidas con un radar en la Cuesta de las Cañas de la antigua Guatemala. Se nos presenta a continuación una muestra y se nos solicita lo siguiente. Con los datos anteriores, identificar en qué frecuencia se concentra la mayor parte de cantidad de vehículos y su rango de velocidad. Además, determinar el porcentaje de vehículos que van a una velocidad de 60 millas por hora. Entonces, pasemos a desarrollar entonces la tabla de distribución de frecuencias. Pero para ello vamos a empezar a calcular los siguientes datos. Entonces, como primer paso tenemos que determinar el tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de la muestra, yo veo que tengo una tabla con 11 columnas y 5 filas. Entonces, esto quiere decir que el tamaño de mi muestra es igual a 55, o que poseo 55 valores. El paso número 2 es el calcular el número de clases. Entonces, para calcular el número de clases, yo tengo la siguiente fórmula. 1 más 3.3 por logaritmo de n. Logaritmo de n, siendo este es igual a 55, era logaritmo de 55. Entonces pasamos a sustituir estos valores y tengo que k es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de 55. Aquí es muy importante recordarles que pues, es de suma importancia que ustedes estén trabajando en casa con una calculadora científica, ya que pues, al trabajar con un teléfono celular pues, podemos tener ciertas dificultades y pues, podemos tener un alto porcentaje de error en el cálculo. Entonces ya al calcular esto en nuestra calculadora nos da el valor de 6.74. Entonces aplicamos las leyes de aproximación. Entonces k va a ser igual al final a 7. Paso número 3, calcular la amplitud de distribución. Para calcular la amplitud de distribución, pues vamos a tomar como fórmula el dato mayor menos el dato menor. Entonces buscamos dentro de nuestra tabla cuál va a ser el dato mayor. En este caso, el dato mayor va a ser igual a 63, estando en esta posición, y el dato menor va a ser igual a 15. Entonces, 63 menos 15 es igual a 48, teniendo entonces como resultado que la amplitud de distribución es igual a 48. El paso número 4, calcular el ancho de clase. Para calcular el ancho de clase, vamos a utilizar la fórmula AD dividido K, o bien dicho, amplitud de distribución dividido número de clases. Entonces, el amplitud de distribución nos había dado 48 y dividido el número de clases que nos había dado 7, vamos a tener entonces un ancho de clase de 6.86. Ojo acá, aquí pues de casualidad nos salió con un punto decimales mayores a 5, lo cual pues una regla de aproximación pues aproximamos a 7. Sin embargo, si nos hubiera salido por ejemplo 6.01 o 6.10, solo con el simple hecho de tener un decimal pasado el punto, pues ya aproximamos al entero superior inmediato. Es decir, que si me hubiera salido 6.1, yo aproximo a 7. Si me hubiera salido 6.01, yo aproximo a 7. En este caso, pues como tengo 6.86, nuevamente aproximo a 7. Pues bien, entonces veamos qué valores tengo para empezar a desarrollar mi tabla de distribución de frecuencias. Tengo el valor de n, el valor de k, el valor de la amplitud de distribución, el valor del ancho de clase, el x mayor y el x menor. Entonces vamos a empezar a desarrollar mi tabla de frecuencias. La K me sirve para establecer cuántas filas voy a desarrollar. Entonces a las filas les llamo yo las clases y me dice que yo tengo que tener 7 clases. Entonces yo voy a empezar a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y voy a empezar a trabajar el límite inferior, LI, y el límite superior, LS. Entonces veamos, dice que para calcular la primera clase, o sea, la primera fila, el límite inferior va a ser igual al dato menor. Entonces el dato menor ya vimos que tenemos 15, entonces en el límite inferior yo coloco 15. Y me dice que para el límite superior va a ser el límite inferior menos 1 más el ancho de clase. Veamos entonces, el límite inferior es 15, menos 1 sería 14, más el ancho de clase va a ser igual a 21. Entonces yo coloco 21. Ahora veamos el cálculo para la segunda clase y bueno, y para el resto de las demás clases. Entonces yo tengo que para el límite inferior va a ser el límite superior más 1 o el límite superior anterior. En este caso yo tengo 21, 21 más 1 va a ser 22. Y para calcular el límite superior, este va a ser igual al límite inferior menos 1 más el ancho de clase. Es decir, 22 menos 1 es igual a 21, más 7 es igual a 28. Veamos entonces para la tercera clase, usando siempre este segundo método. Entonces, para la tercera clase, en el límite inferior, sería el límite superior anterior, que sería 28 más 1, que sería 29. El límite superior va a ser igual a 29 menos 1, sería 28, más 7 es igual a 35. Vamos para la cuarta clase, 35 más 1 sería 36. Ahora el límite superior, 36 menos 1 sería 35, más 7 sería 42. Y así sucesivamente hasta llegar a la última clase. Ya en este punto, aquí es importante observar lo siguiente. Mi número mayor es igual a 63 y ese dato tiene que estar establecido en el último rango. Es decir, que si en dado caso en este que es 57 y 63, pues sí cumple porque pues, se encuentra el 63. Si en dado caso no se encontrara el 63, sino que por ejemplo aquí el rango hubiese sido de 57 a 62, es necesario crear una nueva clase hasta que se encuentre en la última clase el valor mayor. Ahora pasemos entonces a calcular las frecuencias. Pues la frecuencia no es más que el número de veces en que un fenómeno se repite. Entonces, veamos cómo se calcula. Para la primera clase, yo voy a contar en mi tabla cuántos valores hay entre 15 y 21, tomando también el valor 15 y el valor 21. Entonces, veamos aquí con los círculos rojos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces la frecuencia es igual a 7. Entre 22 y 28, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10. Entre 29 y 35 hay 13 valores. Entre 36 y 42 hay 11 valores. Entre 43 y 49 hay 8 valores. Entre 50 y 56 hay 4 valores. Entre 57 y 63 hay 2 valores. Bien, entonces aquí yo ya tengo mis frecuencias. Al sumarlas, me tiene que dar el tamaño de la muestra. Si no me da el tamaño de la muestra, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Estoy contando de repente mal los valores que están en la tabla, o de repente pues calculé mal los rangos del límite inferior y el límite superior. Entonces sí es necesario pues empezar a revisar siempre desde el principio. Si en dado caso sí nos da los 55, pues este es un primer indicio de que pues sí vamos bien en el desarrollo de la tabla de distribución de frecuencias. Ahora pasemos a calcular la frecuencia acumulada. Pues la frecuencia acumulada no es más que pues, la suma la sumatoria de las frecuencias y cómo estas se van acumulando. Entonces, veamos para la primera clase, pues yo voy a copiar el 7 de la frecuencia a la clase de la frecuencia acumulada. Ahora para la segunda clase, entonces yo voy a sumar el 7 de la frecuencia acumulada más la frecuencia posterior, es decir, en este caso 10. Entonces tengo 10 más 7, voy a tener un total de 17.
Y así sucesivamente. Entonces 17 más 13 es igual a 30. Luego 30 más 11 va a ser igual a 41. 41 más 8 es igual a 49. 49 más 4 es igual a 53. Y 53 más 2 es igual a 55. Ojo acá. Si se dan cuenta, llegamos a 55 y pues este 55 precisamente pues se ve también reflejado en la sumatoria de la frecuencia. Entonces tenemos aquí en la sumatoria otro 55. Este es otro segundo indicio de que pues vamos por un buen camino en el desarrollo de la tabla. Ahora empezamos a desarrollar la frecuencia relativa, que también es conocido como la frecuencia porcentual, la cual solo nos establece, pues en cierta medida, pues la cantidad porcentual al multiplicarlo por 100 de las frecuencias. Esta se calcula dividiendo el valor de la frecuencia de la clase trabajada dividido la sumatoria total. En este caso, vamos a decir 7 de la frecuencia en la primera clase dividido 55. Entonces eso me da 0.127 o 0.127. Le hablaba yo hace un momento que también conocido como frecuencia porcentual, ya que si yo multiplico esto por 100, el porcentaje entonces sería de 1.27. Ahora 10 dividido 12, 10 dividido 55 es igual a 0.182. 13 dividido 55 es igual a 0.236. 11 dividido 55 es igual a 0.200. 8 dividido 55 es igual a 0.145. 4 dividido 55 es igual a 0.073. Y 2 dividido 55 es igual a 0.036. Al sumar esto, idealmente me tiene que salir 1. Pero como pues, por el tema de los decimales, pues es aceptable que me quede 0.999 o 0.998 o 0.998.9. No puede ser menor a estos rangos que yo les acabo de decir, porque si son menores, por ejemplo, si fuera 0.899, pues ahí sí hay un error, entonces sí vale la pena ir a revisar nuevamente el cálculo. Pero idealmente, pues debería salir 1 exacto. Pero como les repito nuevamente, estos valores de 0.999, 0.9998 o 0.989 son valores aceptables. Ahora pasemos a calcular el punto I, también conocido como punto medio o promedio. El punto I lo vamos a calcular sumando el límite superior, pero el límite inferior más el límite superior dividido 2. Entonces, para la primera clase sería 15 más 21 dividido 2, será igual a 18. Para la segunda clase, 22 más 28 dividido 2 es igual a 25. Para la tercera clase, 29 más 35 dividido 2 es igual a 32. Para la cuarta clase, 36 más 42 dividido 2 es igual a 39. Para la quinta clase, 43 más 49 dividido 2 es igual a 46. Para la sexta clase, 50 más 56 dividido 2 es igual a 53. Y para la séptima clase, 57 más 63 dividido 2 es igual a 60. Pasemos ahora a calcular el límite real inferior y el límite real superior. Pues este cálculo es bien sencillo. En el caso del límite real inferior, consiste en a todos los valores del límite inferior les voy a restar 0.5 y a los valores del límite superior les voy a sumar 0.5. Entonces, para la primera clase sería 15.5 menos 0.5 es igual a 14.5. Luego tenemos 22 menos 0.5, 21.5, 29 menos 0.5, 28.5, 36 menos 0.5 es igual a 35.5, 43 menos 0.5 es igual a 42.5, 50 menos 0.5 es igual a 49.5 y por último 57 menos 0.5 es igual a 56.5. Nuevamente el límite real superior, le sumamos 0.5 al límite superior, entonces 21
para 21 es 21.5, para 28, 28.5 y así sucesivamente hasta llegar a la última clase que es 63 más 0.5 sería 63.5. Vamos ya casi finalizando, entonces tenemos la columna de f por xy. Pues aquí pues hay que hacer precisamente lo que nos indica la columna, multiplicar el valor de la frecuencia por el valor del punto medio. En este caso para la primera clase sería el valor de la frecuencia, que sería 7, multiplicado por el punto medio, que sería 18. Entonces 7 por 18 es igual a 126. Luego tenemos 10 por 25 es igual a 250. Luego tenemos 13 por 32 es igual a 416. Luego tenemos 11 por 39 que es igual a 429. 8 por 46 es igual a 368. Y tenemos 4 por 53 es igual a 212. Y por último 2 por 60 que es igual a 120. Y finalmente tenemos f por xy al cuadrado. Nuevamente, aquí pues vamos a trabajar lo que se nos solicita, la frecuencia por el xy al cuadrado. Entonces, 7 por 18 al cuadrado, esto nos va a dar a 2268. Luego 10 por 25 al cuadrado me va a dar 6250. 13 por 32 al cuadrado me da 13.312. 11 por 39 al cuadrado me da 16.731. 8 por 46 al cuadrado me da 16.928. 4 por 53 al cuadrado me da 11.236. Y 2 por 60 al cuadrado me da un total de 7.200. Aquí es necesario que saquemos la sumatoria, ya que esto nos va a servir más adelante para las medidas de tendencia central. Aquí ya hemos desarrollado entonces la tabla de distribución de frecuencias. Ahora recordemos qué es lo que se nos solicitaba. Se nos decía que determináramos en qué frecuencia se concentraba la mayor parte de vehículos y cuál era el porcentaje de esta. Entonces, veamos acá. Entonces, eso simplemente lo vamos a ver en la columna de las frecuencias. Y vamos a ver que la tercera clase pues es la que posee la mayor cantidad de vehículos. Si nos solicitan el porcentaje, pues ya me voy a la frecuencia relativa y pues yo al multiplicar este valor que sea 0.236 por 100 voy a tener el porcentaje. En este caso esto va a ser igual a 23.6%. También podemos analizar, si en caso se nos pidiera, pues, dónde está concentrada la menor cantidad de vehículos y cuál es el porcentaje. En este caso sería en la última clase, tenemos dos vehículos y pues el porcentaje ahí sería del 3.6%, si no estoy mal. Multipliquémoslos para confirmar, sería 0.036% y esto nos va a dar, pues sí, 3.6%. También nos decía si nos en dado caso nos dijeran qué rango de velocidad llevaba pues, la frecuencia más alta, pues el rango era de 29 a 35 millas por hora. También nos decía la cantidad de vehículos que viajaban a 60 millas por hora. Eso lo tenemos precisamente en la última clase. Pues ahí tenemos un rango de 57 a 63, entonces la probabilidad de que pues, hubieran dos vehículos es del 3.6%, ya pues que en este rango, pues en el conteo de la tabla, pues efectivamente me salen dos vehículos. Entonces, contestando a las preguntas, pues la frecuencia más alta es 13, con un porcentaje del 23.6%. La frecuencia más baja es 2 con un porcentaje del 3% y pues viajan dos vehículos probablemente a una velocidad de entre 57 y 63 millas por hora. Pues bien, compañeros, hasta aquí el desarrollo del tema. Yo espero que les haya sido de utilidad este video tutorial. Recuerden ustedes que ante cualquier duda me pueden escribir ya sea un WhatsApp o un correo electrónico o pues incluso si es necesario pues hacer alguna llamada que con gusto pues yo los trataré de atender de una forma oportuna. Pues bien, gracias y nos vemos a la próxima.